Hola a todos, este es nuestro primer video tutorial sobre base de datos con el gestor de base de datos SQL Server Management Studio, realizado por Salvador Lizama, Héctor Alvarado y Milton Hernández. Bueno, como primer punto lo que haremos es inicializar el programa o el gestor de base de datos SQL. Nos vamos a inicio en todos los programas y seleccionamos la carpeta de Microsoft SQL Server. En este caso será el 2008. Le damos clic y seleccionamos el programa de SQL. Posteriormente carga el programa y nos saldrá esta ventana, lo cual nos pide lo siguiente: el tipo de servidor. Como lo observan aquí, elegimos lo que es el motor o el gestor de base de datos, el nombre del servidor, que aquí por defecto ya nos tira el nombre. En caso de que no se tenga el nombre del servidor, podrían colocar lo que es un punto, ya que este es un nombre o una manera que ya trae por defecto el programa para poder conectar. Y lo que es la autenticación, en este caso seleccionamos lo que es autenticación de Windows, ya que utiliza la cuenta de usuario de su máquina. Bueno, una vez teniendo esto, le damos conectar y se inicializa lo que es el entorno de Microsoft SQL Server Management Studio. Una vez cargado el entorno de Microsoft SQL Server Management Studio, lo siguiente a realizar es dar clic en la opción Nueva consulta. Lo cual crea un espacio donde podremos ingresar las diferentes instrucciones para la creación y manipulación de nuestra base de datos. Una vez teniendo nuestro entorno listo para trabajar, lo siguiente a realizar será leer las instrucciones para la resolución de la guía de SQL Server. Como primer punto, escriba el nombre y cómo accesó al Database Management System de SQL Server. Como vimos anteriormente, para ello lo que se hace es, al momento de cargar el Microsoft SQL Server, nos muestra una pantalla para la cual usamos el tipo de servidor, que es un motor de base de datos, el nombre del servidor, que en nuestro caso será LZN1, que es el nombre de nuestra máquina, y la autentificación, que es la autentificación de Windows. Y una vez teniendo estos datos, lo que hacemos es dar clic en conectar. Como segundo punto tenemos crear una nueva base de datos con el nombre UGB. Para ello iremos a nuestro programa y utilizaremos la instrucción create database más el nombre de nuestra base de datos. La palabra reservada create database nos sirve para crear una base de datos, y la palabra UGB en este caso será el nombre de nuestra base de datos. Para que ejecutar la consulta podemos realizarla de dos maneras. La primera es sombrear lo que hemos escrito y dar clic en ejecutar, y la segunda manera es sombrear lo que hemos escrito y dar clic en el botón F5. Como podemos ver, al presionar el botón F5, si la instrucción ingresada es correcta, nos manda un mensaje de comandos completados correctamente. Una vez creada nuestra base de datos, lo siguiente a realizar será utilizarla, ya que si no utilizamos la base de datos creada, todo lo que guardemos, todas las tablas y consultas que hagamos, se guardarán en la base de datos master. Para ello, lo que hacemos es
desplegar la lista de bases de datos. En ella se encuentran los nombres de todas las bases de datos creadas. En nuestro caso usaremos la que acabamos de crear, que será la de UGB. El otro modo de utilizar nuestra base de datos anteriormente creada es con la sentencia use, seguida del nombre de nuestra base de datos. Como podemos ver, al utilizar la sentencia use, luego de eso se despliegan todos los nombres de la base de datos creada. Una vez escrito esto, seleccionamos lo que acabamos de escribir y damos clic en ejecutar. Como podemos ver, si la instrucción está correctamente escrita, nos manda el mensaje de comandos completados correctamente. El siguiente paso a realizar, según nuestra práctica, será crear una tabla con el nombre de alumnos y contendrá los siguientes campos: código alumno, nombre completo, apellidos, fecha de ingreso, institución de procedencia, nombre del padre y madre, enfermedades, medicina, teléfono de casa, celular y dirección. Con campo primario, código del alumno. Para ello, nos vamos a nuestro programa. Ya una vez utilizando nuestra base de datos, lo siguiente será utilizar la sentencia create table, seguido de lo que es el nombre de nuestra tabla. En este caso será alumnos. El código que estoy utilizando actualmente ya lo habíamos creado con anterioridad por hechos o por circunstancias de tiempo. La instrucción create table nos permite crear una tabla seguida de el nombre de la tabla. Luego abrimos y cerramos lo que son paréntesis, finalizando con un punto y coma. Dentro de los paréntesis tenemos cada uno de los campos seguido de su tipo de dato y el tamaño. En este caso, el código del alumno es de tipo varchar, o sea, números, letras, símbolos con un tamaño de 10 espacios o 10 letras. La instrucción constraint nos permite dar nombre a nuestra llave primaria. Luego de eso separamos por coma y seguimos creando cada uno de los siguientes campos, lo que eran nombre del alumno, apellidos, fecha de ingreso del alumno, institución de procedencia del alumno, nombre del padre del alumno, nombre de la madre del alumno, enfermedades del alumno, medicina del alumno, teléfono de casa del alumno, teléfono celular del alumno, dirección del alumno. Lo que son los nombres y apellidos de tipo varchar con un tamaño de 75 caracteres, la fecha con un tipo de datos daytime, o sea, fecha y tiempo, la institución de tipo varchar, el nombre de los padres, de la madre, las enfermedades, medicinas, teléfono, la dirección de tipo varchar. Los teléfonos se ponen de tipo varchar para poder guardar el teléfono junto con el guión. Como sabemos, en los números de teléfono son 8 dígitos, 4, luego un guión y luego otros 4. Lo siguiente a realizar en nuestra práctica será, como cuarto punto, crear una tabla notas con los siguientes campos: código de la materia, código del alumno, grado, sección, nota 1, nota 2, nota 3 y examen de periodo final. Fecha de ingreso de la nota, con campo primario, código de materia. Para ello, lo que vamos a hacer será
aunque esto no esté en la práctica, nosotros hemos creado lo que es una tabla que se llama materias, donde guardamos el código de la materia más el nombre de la materia. Más adelante explicaremos las razones del por qué. Luego de crear la tabla materia con sus dos campos, procedemos a crear nuestra tabla notas. Para crear nuestra tabla notas, al igual que en los casos anteriores, utilizamos la sentencia create table, seguido del nombre, que en este caso será notas. Para la tabla notas tenemos lo que son dos campos especiales. Estos campos se distinguen de los demás, ya que además de ser campos ordinarios, guardan lo que son llaves foráneas. Las llaves foráneas nos sirven para combinar, o dicho de otra manera, para enlazar o hacer referencia a campos de otras tablas. En este caso, código de materia, si se fijan, es de tipo varchar con un tamaño de 10, con la sentencia constraint que nos permite darle nombre, pero en este caso no actúa como llave primaria o primary key, sino como foreign key o llave foránea, seguido de reference, el cual nos indica a la tabla a la cual hace referencia, o sea, la tabla materias, y entre paréntesis lo que es el campo. Lo mismo sucede para el código del alumno, de tipo varchar con un tamaño de 10, seguido de la instrucción constraint. El nombre cambia. Si nos fijamos en cada uno de los anteriores, ninguno de los nombres utilizados se repite, ya que cada nombre debe de ser único, seguido de la sentencia foreign key, ¿verdad?, para denotar de que es una llave foránea, igual a referencia o reference, la tabla a la cual hace referencia, y entre paréntesis el campo. Bueno, luego los otros campos que en el literal número 4 nos pedía: la sección, la nota 1, la nota 2, nota 3, el examen de periodo y la fecha de ingreso de la nota, que es de tipo date. Las notas las pusimos de tipo decimal, con lo que son dos atributos. En este caso, el tipo decimal con parámetro 8,2. El 8 denota la exactitud, por decirlo así, luego del punto decimal, desde qué número desea empezar a aproximar, y el 2 que denota el número de decimales que se van a guardar. Voy a hacer hincapié en el hecho de las llaves foráneas, ya que para que una llave foránea funcione, los parámetros, o por decirlo así, el tipo de dato y el nombre debe de coincidir con el campo al cual hace referencia de la tabla. Si se fijan, código de materia, el tipo de dato, el mismo tipo de dato, el tamaño, y luego el constraint igual, pero esto, por decirlo así, esto ya es un extra, ¿verdad? No debe de ser exactamente igual, ¿verdad? Sino que, porque tenemos que recordar que para declarar una llave foránea, lo necesario es siempre la sentencia constraint seguida del nombre que se le va a dar, más, por decirlo así, decirle que es una llave foránea. Lo que sí hay que recordar
que es la referencia. Hemos dicho a cuál tabla hace referencia. Si se fijan en materias, código de la materia, o sea, el campo al que está haciendo referencia. Hasta este momento lo que hemos hecho es nada más escribir lo que son las tablas, ¿verdad? Pero las tablas aún no están creadas, que aquí para ello necesitamos de lo que es ejecutarla, ¿verdad? Las instrucciones. Lo que vamos a hacer es sombrear desde create table alumnos hasta el punto y coma para ejecutar la creación de la primera tabla. Si los tipos de datos y todo coincide y todo está bien, nos manda el mensaje de comandos completados correctamente. Ahora creamos la tabla materias. Como vemos, todo está bien. Ahora vamos a hacer un error que puede suceder a la hora de crear tablas foráneas. Si por ejemplo pusiéramos un tamaño distinto al del campo original, si se fija, 10, estamos colocando 11. Al momento de ejecutarlo nos dará un error que nos dice que la columna materia de la tabla materias, el código de la materia no tiene la misma longitud o escala. Si se fijan, lo que nos dice es que no tienen el mismo tamaño, como dice ahí, la longitud del campo, ¿verdad? No es la misma. Ahora al colocarle la misma y volver a ejecutarlo, no podemos ver los comandos fueron completados correctamente. Ahora al dar clic en el explorador de objetos, al actualizarlo, vamos, desplegamos base de datos. Ahora desplegamos UGB, que es nuestra base de datos. Ahora en nuestra base de datos UGB hay una pestaña, una carpeta que se llama tablas. Como podemos ver, dentro de ella se visualizan lo que son tabla de alumnos, materias y notas. Dentro de cada uno, se pueden ver, están en la carpeta de columnas, columnas creadas, código de materia y nombre de materia. Una vez creadas nuestras tablas, pasamos al siguiente punto, lo cual es insertar 10 registros a la tabla de alumnos e insertar 10 registros a la tabla notas. Para ello nos vamos al programa y pegamos lo que son algunos registros que ya teníamos anteriormente creados. Para ingresar un registro usamos la sentencia insert into, seguido del nombre de la tabla, seguido del parámetro values, o sea valores, y entre paréntesis, entre comillas simples, ponemos cada uno de los campos separado por coma. Como podemos ver en la tabla materias tenemos dos campos, código de materia y nombre de materia. Entonces, para insertar un valor o un registro en esta tabla, inserir into materias el valor y entre comillas simple lo que sería el código de la materia, en este caso SM M100, SM que hace referencia a San Miguel, M el nombre de la materia, o sea matemáticas, y 100 un número al azar, coma el nombre de la materia, que sería matemáticas, igual para lo que son los siguientes 8 registros, para lo que son 8 diferentes materias. Una vez tenemos nuestros registros, lo siguiente a realizar será sombrear todo, o podemos hacerlo de manera individual,
cada uno y dar clic en ejecutar. Si las sentencias están escritas de manera correcta, nos manda un mensaje a una fila afectada, lo cual muestra de que ha sido ingresado correctamente. Ahora seleccionamos los 9 restantes, los 7 restantes, ya que solamente tenemos 8 materias. Damos clic en ejecutar. Como podemos ver, nos muestra que son 8 filas. Ahora, una vez tenemos registradas nuestras materias, lo siguiente a registrar serán nuestros alumnos. En este caso, como podemos ver, de la misma manera que se hizo para la tabla materias, se utiliza la sentencia insert into, pero cambia el nombre de la tabla a la cual hace referencia. Valúes seguido de, entre comillas simples, separado por coma, cada uno de los valores. En este caso, el código del alumno, nombre, apellido, fecha de ingreso, institución de procedencia, nombre del padre, de la madre, enfermedades, medicinas, teléfonos, dirección. Como podemos ver, cada uno tiene lo que es su propio ID único, el cual empieza en 10.000. SM hace referencia a San Miguel y un número, por decirlo así, único, que va a ir incrementando a medida vayamos realizando registros. Ahora, nombre, los apellidos, la fecha, la institución de procedencia, el nombre del padre, de la madre, las enfermedades, las medicinas, los teléfonos y la dirección. Si los datos están correctos, ya una vez los tenemos cada uno, podemos ejecutarlos. Si todo está bien, ya tenemos los 10 registros insertados en la tabla alumnos. Ahora, para la tabla notas, el detalle y el extra estará en que no podemos insertar un parámetro o un campo en lo que eran las llaves foráneas que no esté registrado. Por ejemplo, si se fijan en la tabla notas, estamos insertando el valor SMM100, lo cual hace referencia a la materia matemáticas. Como ya anteriormente las registramos, entonces por eso podemos registrar estas notas con SID, que si recuerdan, en la tabla de notas tenemos estos dos campos que son llaves foráneas. Entonces, si intentamos insertar un campo en una llave foránea que no existe, nos mandará lo que es un mensaje de error. Por ejemplo, si en este caso insertamos un ID con 1000 en vez de 100, ¿verdad? Que es el que utilizamos para el ID de matemáticas. Al intentar insertar este registro, lo que sucede es que mandará un mensaje de error, ya que entra en un conflicto con los que son las llaves foráneas, ya que este registro no ha sido ingresado en la tabla materias, o sea, este código no existe. Ya al poner el código, un código que ya está registrado, dar clic en ejecutar, se pueden insertar correctamente. Nosotros hemos registrado lo que son 24 registros para lo que son, para cada estudiante, para lo que son 3 estudiantes. Les hemos ingresado notas en las 8 materias. Ahora pasaremos a lo que es el siguiente punto, nuestra práctica, lo cual es mostrar el contenido completo de la tabla alumnos y notas. Para ello utilizamos lo que es la instrucción select * from
y lo que es la tabla alumnos. El select lo que nos dice es que seleccionemos. El asterisco funciona como comodín, lo cual le dice que muestre todo de la tabla, el from, ¿verdad? De donde estamos sacando los registros, y alumnos, que es el nombre de la tabla anteriormente creada. Sombreamos, damos clic en ejecutar, y lo que veremos será que se mostrará en la parte de abajo una lista con todos los registros ingresados. Como podemos ver, ahí se encuentran los 10 registros de la tabla alumnos. Para lo que es mostrar todo de la tabla notas, sucede lo mismo. Select asterisco from, y el cambio es que utilizamos el nombre de otra tabla. Luego clic en ejecutar, como podemos ver, ahí están las notas que cada uno de los estudiantes tiene en sus distintas materias. Por ejemplo, el alumno con IDs 1000 de la materia de matemáticas, primer grado y sus notas. Como siguiente punto, lo que haremos será hacer una búsqueda específica con el código en la tabla alumnos con la sentencia where, hacer una búsqueda específica con la fecha de ingreso en la tabla notas, actualizar 2 registros de la tabla alumnos y notas, validado por su código, eliminar 2 registros a través de un código del alumno en la tabla notas. Para ello, nosotros hemos creado lo que es el siguiente código. Primero, utilizando la sentencia where, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una consulta anidada, tomando campos desde lo que son 3 tablas distintas. Para ello se hace referencia utilizando la tabla seguido de un punto seguido de lo que es el campo al cual hacen referencia. En este caso de la tabla alumno estamos seleccionando el campo código del alumno, de la tabla alumnos el campo nombre del alumno. Igual sucede con los apellidos. De la tabla materia seleccionamos lo que es el nombre de la materia. Luego, lo que son algunos campos de la tabla nota, como el grado, las notas y la nota de periodo, ¿verdad? Luego especificamos el from, o de dónde estamos tomando. Como se los dije anteriormente, estamos tomando de 3 tablas distintas, de la tabla alumno, notas y materias. Ahora lo que sigue es la sentencia where. Lo que nos dice la sentencia where es cuando suceda, ¿verdad? Entonces en este caso le diremos que suceda cuando de la tabla de alumnos el código del alumno sea igual a un código tomado de los registros ingresados, y de la tabla notas el mismo código del alumno sea igual al código tomado. También de la tabla materias el código de la materia sea igual y tomamos un código, ¿verdad? En este caso, como se lo expliqué, sería de la materia matemáticas. Y igual de la tabla notas el código de la materia sería el de matemática. Ahora lo que hacemos es sombrear esto y dar clic en ejecutar. Como veremos, nuestra consulta muestra el código, los nombres, apellidos, la materia, el grado, la sección, las notas y el promedio, o el examen final, perdón. Ahora, para lo que es los 2 registros eliminados, usamos la sentencia delete, luego la sentencia from, y especificamos la tabla.
Luego utilizamos el where nuevamente, que dice el cuándo sucede, cuando el código del alumno sea igual a un código tomado al azar. Como podemos ver, es el mismo de la última consulta. Ahora, si borramos este código, lo que veremos es que la siguiente vez que intentemos realizar la consulta para mostrar todos los alumnos, el código de ese alumno desapareció, ya que eliminamos, ¿verdad? Igual a la hora de realizar la consulta no se generará ningún resultado, ya que el código en este momento no existe, y automáticamente de la materia notas, al borrar de la tabla alumnos el alumno con ese código, se borra de la tabla notas el registro ingresado con ese mismo código. Ahora, para borrar de la tabla notas sería lo mismo, no olvidando que si no especificamos el where, lo que sucederá será que nuestra tabla de alumnos será completamente vaciada. En otras palabras, borrará todos los registros ingresados. Si vemos, afectó a 9 filas. Al hacer la consulta de seleccionar todos los campos de la tabla alumnos, no nos mostrará ninguno. Ahora volveremos a registrarlos. Podemos ver, se crearon todos. Ahora podemos visualizarlos nuevamente. Ahora, si hacemos esta consulta, aún no se podrá, ya que en la tabla de notas aún no le hemos ingresado lo que es la nota de este alumno, ya que se borró. Ahora podemos visualizar nuevamente sus notas. Para actualizar es algo similar a lo de borrar. Lo único que cambia es la sentencia update, que ya no se utiliza el from, se pone lo que es el nombre de la tabla seguido de la instrucción set, que le dice asigna al campo enfermedades del alumno, seguido de eso un igual, entre comillas simples, el valor que queremos modificar, ¿verdad? Donde el código del alumno sea igual a 1000. Al realizar esto, se actualizará, como podemos ver, la tabla alumnos, ¿verdad? El alumno con este código en este momento no tiene ninguna enfermedad, tiene como parámetro de enfermedad ninguna, ¿verdad? Al actualizarlo, lo que sucederá la siguiente vez que realicemos la consulta, que tendrá un nuevo parámetro. Si se fijaron, cambió de ninguna a alerta. Lo mismo sucede con estas otras. Al actualizar, que es el registro de la tabla alumno, siempre modificar lo que son los nombres y los apellidos. Siguiente vez que realicemos una consulta, podemos hacerla más específica utilizando la sentencia where, código del alumno sea igual, comida simple, lo que es sm alumno. Ahora podemos ver solamente los datos de registro modificado. Si vemos, cambió lo que es su apellido, el cual antes era solamente Hernando Burgos. Ahora, al actualizar la dirección, sucede lo mismo.
su dirección cambia. Colonia del Molino, en vez de su casa. Bueno, ahora lo que viene será el último punto, perdón, el punto número 9, hacer la búsqueda específica con la fecha de ingreso en la tabla notas. Para ello nosotros estamos realizando lo mismo, una consulta, ¿verdad? El extra de esta es que luego de la sentencia where, como estamos trabajando con fecha de ingreso del alumno, ¿verdad? Tiene que ser, al utilizar lo que es la sentencia between, quiere decir entre. Colocamos la primera fecha seguido de y o an, ¿verdad? En inglés, y la segunda fecha, y nos mostrará los registros que se han ingresado entre esas fechas. Bueno, creo que eso ha sido todo. Un placer haberles mostrado cómo resolver nuestra guía en SQL Server. Esperamos volver a realizar un nuevo tutorial. Hasta luego.